Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti. Esta es una nueva videoclase para la Escuela de Psicología Social y el tema que vamos a ver hoy es una articulación que vamos a hacer, una articulación conceptual entre los siguientes autores: George Mead, Kurt Lewin, Didier Ancier, Donald Winnicott, Enrique Pichon Rivière y Wilfred Bion. Son todos estos autores que nosotros solemos ver a veces por separado, según el caso y según la importancia del tema que queramos tocar, y a veces los vemos en tándem de a dos. ¿Sí? Esto solemos hacerlo a lo largo de la cursada. Hoy lo que nos toca hacer es hacer justamente una articulación, es decir, poner en juego lo que ha transmitido cada uno de estos autores, lo que ha elaborado a nivel conceptual dentro de sus cada uno dentro de sus ramas, dentro de la psicología social específicamente, y con este poner en juego de cada uno de sus aportes, principalmente ver, esto es algo que nosotros debemos lograr a lo largo de esta clase, que yo debo lograr transmitir, es que nos demos cuenta de aquellas similitudes o concomitancias que puede haber entre teorías que son de origen diverso, más que nada por la trayectoria y el trabajo, tanto clínico como académico, de cada uno de estos autores, cómo llega todo esto y cómo se va absorbiendo en un tipo de psicología social ya pretendidamente argentina y del cuño del doctor Enrique Pichon Rivière. Porque Pichon Rivière va a elaborar muchísimas cuestiones, muchísimos conceptos, muchísimos temas dentro de su psicología social que en su momento fueron rupturistas, es decir, él fue de alguna manera bastante vanguardista en algunas de las cosas que elaboró, y a medida que fueron pasando los años, sobre todo las décadas del 50 y del 60, él fue, digamos, poniendo por escrito, ordenando de alguna manera dentro de una obra, aunque esto es relativo, ¿verdad? Porque los textos de Pichon Rivière en general no tienen un orden tan específico más allá de las obras escritas a las cuales nosotros podemos abocarnos como fuente. Pero lo que sí es cierto es que además de sus elaboraciones personales y de sus prácticas clínicas, sus diversos ensayos que realizó durante los años 30, sobre todo de mediados de la década del 30 hasta mediados de la década del 40, donde él trabajó, eh, digamos, con mucho vigor, con mucha fuerza dentro del ámbito de la salud mental, en neuropsiquiátricos. Él fue elaborando primero un trabajo muy experimental, muy de campo, diríamos, que después, con el pasar de los años, después de una década larga de ponerlos en práctica, de utilizarlos como herramienta, eh, él empezó a pergeñar que todo aquello que había trabajado, y por lo cual era muy discutido, comenzó a darle ya forma de algo mucho más, digamos, mucho más formal, mucho más a nivel de dispositivo, que esto, por supuesto, además fuera lo suficientemente claro como para poder transmitirlo y enseñarlo. Es decir, todo aquello que él trabajó durante muchos años, logra formarlo, logra ordenarlo en un cuerpo orgánico, siempre con horizontes muy cambiantes, porque Pichon Rivière iba siempre agregando cosas, nunca se quedaba en una posición estanca. Entonces, que todo este abordaje que él realizó, todo este trabajo enorme, pudo de alguna manera eh, ordenarlo en un cuerpo teórico más amplio, del cual pueden vislumbrarse algunas lecturas que realizó él, que además nunca negó, por otro lado, es decir, lecturas de otros autores de los cuales él se ayudó, se apoyó para, a veces para acordar, a veces para estar en disonancia,
pero que le ayudaron y que, digamos, son la fuente o el bagaje de donde él toma algunos de los temas que luego desarrollará ya de forma con una impronta mucho más personal y más del estilo de la escuela que él intentó fundar y que logró fundar, que es la Escuela de Psicología Social Argentina, es decir, de cuño argentino. Bien, para ver esto entonces nosotros tenemos que recordar algunas cosas. Vamos a empezar por los autores que no son de raíz propiamente psicoanalítica, sino que provienen más del campo, o bien de la psicología clásica, o en el caso, por ejemplo, de George Mead, que viene del campo de la filosofía, que viene del campo de la psicología, que en Alemania él estuvo muy vinculado cuando fue a perfeccionarse. Estuvo 3 años en Alemania perfeccionándose. Practicó lo que era entonces la moda del momento, que era la psicología experimental. No solamente el escribir, teorizar acerca de cuestiones desde un escritorio, sino ponerlo en experimentación con sujetos experimentales, etcétera. Y además, dentro del ámbito de la filosofía, George Mead era un pragmatista, muy influenciado por James en su época, al cual conoció y del cual era amigo. Pero muy interesante porque, claro, George Mead no tiene absolutamente nada que ver con el psicoanálisis. Sin embargo, tiene cosas importantísimas. Los sociólogos, además, tienden a llevárselo para los suyos, digamos, ¿no? Es uno de estos personajes que es tironeado, ¿no? Por un lado los filósofos lo quieren para sí, por otro lado los sociólogos, y los psicólogos sociales también tiramos un poquito. ¿Por qué? Porque es uno de esos autores fundamentales, importantes, que ha dejado realmente un trabajo enorme que los demás, con el tiempo, han ido haciendo relecturas, reelaborándolo, discutiéndolo también, etc. Pero bien, lo importante es que Mead es uno de los primeros, combinando todo esto, ¿no?, de la psicología, la filosofía y la sociología, es uno de los primeros que desarrolla seriamente una teoría sobre roles. Hubo otros intentos anteriores a George Mead, sí, por supuesto, pero digo, es el primero que lo hace de una forma seria y sistemática, pensando en un plan general mucho más amplio, es decir, no es una parte mínima de su obra, sino que es una parte sustancial y central de la cual, digamos, este aporte por eso es tan importante, ¿no?, el de la teoría de roles. ¿Por qué una teoría de roles sociales? Bueno, porque entendía George Mead que hay en nuestra vida, que es un constante evolucionar desde que venimos al mundo, siempre estamos en compañía de otros, en compañía de terceros, y por lo tanto somos seres sociales y además dependientes siempre de diversos grupos que nos van rodeando a lo largo de la trayectoria vital de cada uno de nosotros. Entonces, en esa evolución, en ese devenir, en ese, digamos, ir creciendo, viviendo la vida, superando etapas, etc., va a decir George Mead que es muy importante lo que nosotros vemos en la sociedad, lo que nosotros vemos reflejado en distintos hechos que nos impactan de diversa manera, y que eso repercute en nosotros y que a su vez, haciendo un viaje inverso, es decir, de adentro hacia afuera, también vamos estableciendo de forma netamente socializante, es decir, con la experiencia que tenemos con el entorno y con los demás, vamos también nosotros formando nuestra propia idea, nuestros propios pensamientos que son relativos a esa sociedad a la cual pertenecemos. Una sociedad además que nos envuelve a nivel no solamente social, sino cultural y de todo un universo simbólico. Esto es muy importante para George Mead, porque el elemento simbólico, digo, ¿por qué? Porque para Mead
el lenguaje es algo sumamente importante. Él equipara el lenguaje al pensamiento. Dice, si estamos pensando, es de alguna manera como si estuviésemos usando a nivel de las imágenes, de las ideas mentales, también el lenguaje. Por lo tanto, no podemos pensar sin, digamos, que nos remita a nuestro pensamiento, nuestras imágenes, etcétera, nuestra creatividad imaginativa, sin que nos remita a un mundo de lenguaje, un mundo lleno de lenguajes, un mundo donde la palabra está muy presente y hay un lenguaje estructurado que a su vez es estructurante a nivel de las relaciones sociales. Esta es una idea muy propia de George Mead, muy interesante. Entonces, a través de la simbolización que nos permite realizar el lenguaje, es como que de alguna manera vamos, digamos, construyendo de alguna forma nuestra realidad social. Esto fue tomado por los sociólogos de una escuela muy particular que sale del seno de los discípulos posteriores de George Mead y que forman la sociología constructivista. ¿Sí? Mead no llegó a tanto, pero sí dentro de su ámbito, dentro de su especialidad, digamos, él fundó la escuela del interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico, que ya con su denominación nos dice todo, está muy presente, es decir, la interacción social a través de lo simbólico, justamente, y que en un primer momento se llegó a denominar su escuela, su estilo de psicología social o de sociología psicológica también, muchos lo ven desde la otra perspectiva, más sociológica, se llegó a denominar, digo, del conductismo social. Digamos, yendo a la contra del conductismo tradicional, ¿sí? De Watson y los posteriores, él planteaba que, digamos, el conductismo, digamos, tenía cierta operatividad muy sobre la superficie, muy superficial, que no llegaba a lo profundo, que no hablaba, por ejemplo, del self, que no hablaba de la formación, de la personalidad y de los procesos de individuación, de todos esos momentos en que debemos atravesar realmente todo un universo simbólico para poder, de alguna manera, incluirnos, socializándonos a través de, por ejemplo, la escolarización y de muchos otros procesos. Entonces él decía que lo suyo, en todo caso, era un conductismo social, es decir, que el conductismo clásico había dejado de lado lo social y se había ido directamente a lo comportamental, dejando un poco de lado lo social, o un poco mucho, según el criterio de quién. Entonces él jugaba un poco con esto de las palabras, ¿no? Ahora, va a señalar Mead, y ya con esto pasamos a otro autor para no ocupar todo el tiempo, pero va a señalar cosas importantes, Mead. Por ejemplo, esto de que el self, él lo entiende como la persona, el mí mismo, es decir, mi mismidad, está formada por, digamos, dos instancias o dos esferas de la misma persona que están compuestas por el yo y por el mí. A esta conjunción de yo y mí es lo que él denomina self, o, bueno, la persona en su totalidad. Ahora, nosotros ya desde niños empezamos un camino socialmente evolutivo a través de distintas instancias de socialización. La primera que va a remarcar es la del juego. Él va a utilizar en inglés dos palabras, que las dos en castellano a nosotros nos remiten a la palabra juego. Una es play y la otra es game. Para nosotros es juego, pero las personas de habla inglesa tienen esta posibilidad de utilizar la palabra play o game y darle distintas connotaciones. En el caso de Mead, cuando él habla de play, está hablando de jugar, pero de un juego no reglado, un juego libre, un juego que está mucho más vinculado con lo creativo, con lo espontáneo, donde justamente hay una actividad exploratoria de parte del niño, digamos, no está absolutamente reglado para nada, juega a lo que quiere con su imaginación
Y esta actividad la denomina exploratoria. Es una primera instancia de socialización cuando somos muy pequeños y todavía no hemos sido escolarizados. Cuando comienza el proceso de escolarización, empieza a haber un momento secundario de socialización donde aparecen los juegos reglados, es decir, los juegos donde ya hay reglas que seguir. Estos juegos donde hay reglas que seguir nos remiten de forma indirecta, pero también en definitiva hay cierta direccionalidad, a que comprendamos que en la sociedad también es una especie de acuerdo que tenemos tácitos entre todos, donde hay ciertas reglas que seguir. Entonces él decía que el primer modo de juego, este juego primario, absolutamente creativo y libre, él lo denominaba play, y al segundo, esta segunda instancia de juego reglado, ya donde hay reglas fijas que seguir y roles que cumplir, que esto es lo importante, él lo denomina game. Ya estamos dentro de un juego que es mucho más complejo y donde hay roles a seguir. Y es así como él elabora una teoría de roles muy sustanciosa en relación a este sentido. Bien, nosotros sabemos perfectamente que Pichon Rivière leyó a George Mead y estaba muy entusiasmado con la teoría de roles de Mead, la cual toma. La toma, pero la va a modificar. Y él va a plantear, dentro de su espectro de conocimiento, de su experiencia, ¿sí? Dentro de ese, digamos, de ese marco, desde donde pensaba y donde intentamos pensar, que es el ECRO, él entendía que dentro de un dispositivo de grupo operativo, que es el gran aporte, en definitiva, por supuesto no el único, pero el gran aporte de Pichon Rivière, él va a decir que nosotros podemos visualizar el clima grupal y hacer un análisis o una lectura de lo que sucede dentro del grupo, tan solo con ceñirnos a 4 roles modélicos. 4 roles que él entiende que son modélicos porque son paradigmáticos, aparecen siempre, están siempre, y pueden diversificarse a su vez en subroles dependientes unos de otros. Pero estos 4 aparecen siempre, ¿sí? Que son los famosos 4 roles que plantea Enrique Pichon Rivière, ¿verdad? Bien, entonces esta teoría de roles que viene de la escuela americana, que viene de un psicólogo, filósofo pragmático y sociólogo como George Mead, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, sin embargo, Pichon Rivière esto le ve que hay ahí algo muy interesante, hay algo ahí que debe ser tenido en cuenta, reformulado, etcétera, pero debe ser tenido en cuenta. Esto es algo muy interesante. Además está vinculado al mundo de lo simbólico, al lenguaje como estructura, es decir, hay todas... Si nosotros hacemos una lectura pormenorizada de estos pequeños asuntos, vamos a darnos cuenta que no son detalles, sino que son cosas realmente importantes, que Pichon Rivière le da la importancia que corresponde. Bien, por otro lado, tenemos otro autor de la escuela norteamericana, que es Kurt Lewin, y ustedes saben, ¿no? Los avatares de la vida de Lewin lo llevaron a establecerse en los Estados Unidos y tomar la nacionalidad estadounidense. Lewin es un psicólogo que proviene de la escuela gestáltica, además forma parte del primer núcleo de los gestálticos. Él no va a perder nunca esta impronta de la Gestalt, pero sí va a empezar a desarrollar dentro de un ámbito psicológico que también tiene características muy propias, su teoría trabajando a través de grupos pequeños. Grupos pequeños donde se forman distintos climas grupales en base a un estilo de liderazgo. Es el trabajo básico que ha hecho Kurt Lewin y que ha legado a la posteridad con resultados tan importantes como los que conocemos. Ahora, lo interesante del trabajo de Lewin no es solamente esto, del haber trabajado con grupos pequeños y con estos climas grupales que decimos, guiados siempre por algún estilo de liderazgo en particular. Esta experimentación él la llevó a cabo en muchas instancias, varias veces, con niños, con adultos, trabajó con minorías,
comprendamos que en la década de finales de la década del 30 y durante los años que él vivió en la década del 40, que muere joven, eh, muere en el 47, si mal no recuerdo. Entonces, en los años en que él trabajó era muy importante, había toda una porción de la sociedad muy invisibilizada. Entonces él trabajó con minorías. Eh, Bien, esto nos interesa muchísimo. Pichon Rivière conoce el trabajo de Lewin, evidentemente. Toma de este trabajo acerca de los climas grupales según estilos de liderazgos. Y también, como lo ve muy interesante, lo toma pero también lo modifica. Lo modifica porque le parece que falta algo. Falta algo y tal vez por el hecho de ser un pensador, aunque es de origen suizo, pero es argentino, es decir, todos sus aportes, su estudio, su formación académica, sus contribuciones, todas las hizo en Argentina. Entonces podemos decir que Pichon Rivière es argentino, más allá de su circunstancia de nacimiento. Eh, Tal vez por esto, por el hecho de ser argentino, por el hecho de ser hispanoamericano, tal vez por esto visualizó que en el esquema de estilos de liderazgo de Kurt Lewin faltaba el del líder demagogo, ¿sí? Que nosotros conocemos ampliamente a través de nuestra historia política y social en Argentina. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque al líder autocrático, al líder democrático y al líder del dejar hacer o del laissez-faire, le suma Pichon Rivière el líder demagógico, que es una mezcla de los dos a priori peores, es decir, del autocrático y del laissez-faire, para simular ser algo que no es, un democrático. Entonces, en esta simulación lo que hay es una impostura. El líder demagógico termina por ser un impostor. Bien, este aporte es muy importante, además de otras cuestiones de Kurt Lewin que son interesantísimas, ¿sí? Como su teoría de campo. Es una teoría topológica en la cual él se basa en las matemáticas, en el cálculo de las superficies. Él extrapola un poco esto de las matemáticas y lo trae a las ciencias sociales para hablar de campos en relación al ámbito físico, al ámbito exterior en el cual nosotros nos movemos cotidianamente y convivimos con los demás. Es decir, hay una suerte de ocupación, ¿sí? Hay un territorio vital, va a decir él en un momento, lo va a llamar de esta manera, en el cual nosotros nos movemos. Y ese ámbito, ese territorio vital, que es absolutamente físico, nosotros tenemos que compartirlo y toparnos constantemente con los demás. En toda instancia, en todo lugar. En la calle, en un medio de transporte, en un salón estudiando, en el cine yendo a ver una película, etc. Siempre nuestro campo vital, nuestra zona, está siempre en permanente contraste con la del otro. Es decir, la del otro, el otro, y todos una multiplicidad de terceros que configuran la sociedad, con la cual nosotros tenemos que coexistir, que convivir, que compartir, que interaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su estudio acerca de los climas sociales, de los liderazgos y su teoría de campo son muy interesantes y nos pueden ayudar a nosotros a entender por qué se interesó tanto un psicólogo como Kurt Lewin, que venía de la escuela de la Gestalt y que nunca dejó de pensar en el fondo en términos gestálticos, porque le daba mucha importancia al fondo y la figura. En esto de la teoría del campo se ve muy bien también. Sin embargo, él busca siempre en la sociedad, en los hechos sociales, estudiando las minorías, estudiando los climas grupales, estudiando los liderazgos, él siempre busca estudiar los patrones de conducta. Otra cosa que también a Pichon Rivière, digamos, le interesaba muchísimo. Encontrar diversos patrones de conducta. No que sean patrones de conducta que operen en un sentido matemático, que se van a dar siempre de la misma manera y siempre iguales. Pero sin embargo, teniendo un patrón, nosotros podemos observar distintos señalamientos, distintas
distintos signos que a nosotros nos permiten hacer una lectura y darnos cuenta que ahí detrás de una determinada conducta hay un patrón de conducta. Y esto es muy interesante, sobre todo en psicología social y sobre todo en los trabajos que ha hecho Kurt Lewin, que sirvieron, por ejemplo, fueron fundacionales para institutos tan importantes como en su momento la Clínica Tavistock, hoy denominado Instituto Tavistock, ¿sí? Que pues, ustedes pueden investigar el Tavistock a qué se dedica, ¿sí? Hace muchos de estos trabajos que tienen que ver con psicología de las masas, con psicología social, con psicología y los medios, y en definitiva, digamos, anticipar las conductas sociales. ¿Por qué es tan interesante estudiar las conductas y poder sacar en limpio patrones de conducta? Bueno, para bien o para mal, para poder anticiparlos. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque esto se utiliza muchas veces en lo que se denomina ingeniería social, es decir, buscar un resultado sabiendo cómo va a actuar la gente en determinadas instancias que nos deriven en ese camino para llegar al resultado. Es decir, si nosotros entendemos que hay diversos episodios, diversas cuestiones, diversas reacciones que puede tener la sociedad, entonces encontramos un patrón. Sabiendo y conociendo perfectamente, estudiado ese patrón, entonces nosotros podemos trazar metas u objetivos esperables anticipando las conductas de la gente. Esto se utiliza para llevar a cabo, como les digo, planificaciones a mediano y largo plazo en lo que se denomina ingeniería social, que a nosotros, por una cuestión ética, nos resulta en una primera instancia rechazable, pero que sin embargo existe, se hace, se financia y se estudia, y vaya que se estudia, ¿no? Muchos de los autores vinculados a la psicología social norteamericana y europea han brindado sus logros para este tipo de cuestiones, ¿sí? Kurt Lewin fue uno, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ya acá los dos autores que no son psicoanalistas, no son de raíz psicoanalítica, pero sin embargo tenemos otros que sí, que son también muy importantes. De la escuela francesa tenemos a Didier Dancier. Ustedes saben, Didier Dancier, psicoanalista, se formó como filósofo también antes de ser psicoanalista, fue profesor de filosofía, hasta que se cansó de la docencia y realmente retomó sus estudios para hacer lo que él realmente quería, que era estudiar psicología y hacerse psicoanalista. Fue una persona que luchó muchísimo por el psicoanálisis en Francia, que ayudó a formar agrupaciones que protegieran de alguna manera a los profesionales. Y bueno, él nos va a hablar de algo muy interesante. Él va a decir que cuando la gente se reúne en grupo, ya sea estos 2, 3 o más personas, por más que los grupos sean pequeños, Dancier también trabajó con grupos pequeños, lo importante de Dancier es que es uno de los iniciadores, junto con un grupo de otros psicoanalistas franceses, pero es uno de las cabecillas más notables de un movimiento que se dio en denominar en la propia Francia de la época como grupalismo. Grupalismo refiriéndose entonces a estos psicoanalistas que trabajaban con grupos, cosa que no era común, digamos. A decir verdad, no es común, hasta hace muchas décadas atrás, no era común que en psicoanalistas se dedique a hacer trabajos grupales, a hacer terapia familiar, a hacer terapias de equipos, a hacer terapias de trabajo con grupos pequeños, es verdad, guiados no por un coordinador, sino que los grupalistas franceses le denominaban monitor a la persona que hacía las veces de guía. Ese monitor, por supuesto, tenía que ser psicoanalista, muy entrenado, una persona muy experta en supervisión, etc. Se dedicó entonces a trabajar con grupos pequeños en relación a terapias familiares y en relación a la formación de nuevos profesionales que provengan del psicoanálisis y que se dediquen al grupalismo. Y en esta instancia, mientras él estudiaba los grupos muy pormenorizadamente, además de las tantísimas ideas fenomenales que dio Didier Dancier al psicoanálisis, desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Esto del psiquismo grupal, ¿sí? La envoltura psíquica del grupo,
hablarnos por ejemplo, de su gran teoría del yo-piel, ¿no? Esta especie de contenedor y contenido, y la piel haciendo como las veces de membrana entre el adentro y el afuera, a nivel psíquico, mezclado ahí mucho con lo corporal, con lo físico, etc. Además de todo esto, que resulta evidentemente muy interesante, además de todo esto nos va a hablar de que siempre un grupo cuando está trabajando opera en dos realidades que pertenecen a la misma realidad, pero que podríamos decir dos dimensiones de la misma realidad. Por un lado hay un polo técnico, donde, digamos, realmente las cosas están a la vista y un grupo de personas se reúne para charlar, dialogar o trabajar cierto tema de una manera objetiva o lo más objetiva posible, y que además es objetivable, es decir, es visible. A eso se le denomina polo técnico, que es lo que vemos todos. Pero además de ese polo técnico, hay un polo fantasmático, que él lo denomina así. Esto proviene de la palabra fantasía, ¿sí? Ese polo fantasmático tiene que ver absolutamente con el inconsciente. Hay un inconsciente que, por supuesto, el inconsciente es del individuo, que es el portador de una psiquis, digamos, pero sin embargo puede darse en situación grupal una especie de compartimento donde de alguna manera la psiquis en esa situación grupal se hace participativa por el deseo que tienen todos. El deseo que tienen todos por superar una instancia que a priori es muy angustiante, donde siempre que se forma un grupo y empezamos la reunión, siempre hay un momento de incertidumbre, de inseguridades, que el individuo a nivel inconsciente trata de subsanar, trata de suplir esos sentimientos encontrados muy fuertes que van elevando los montos de ansiedad. Y lo que trata de hacer, va a decir Ansié, es a nivel ilusorio formarse una idea distinta, que es una idea imaginaria. Esto es el imaginario dentro de los grupos, funciona de esta manera, formando una ilusión elemental al principio, que es esta ilusión grupal. Es la ilusión de que formamos todos parte de un grupo. Esta ilusión, evidentemente, digamos, es alimentada de forma inconsciente y es vista como algo o bien positivo. El grupo puede resultarnos a nivel inconsciente y en el mundo de las ideas resultarnos genial, como algo espectacular, un muy buen grupo, o puede ser también algo que se torna pesadillesco. Es decir, por eso él nos va a hablar de los organizadores psíquicos grupales. Estos organizadores psíquicos grupales van a manifestar de distinta manera ese proceso de interfantasmatización que se da entre los integrantes del grupo. Esto es muy importante para la psicología social. ¿Por qué? Porque tenemos acá un autor que es plenamente de raíz psicoanalítica y que nos está hablando de un fenómeno de fantasmatización y de interfantasmatización en una realidad que está compuesta por dos polos, un polo técnico y un polo fantasmático, que está absolutamente emparentado con ese inconsciente y con aquello que no podemos de alguna manera manejar, sino que brota, surge, emerge, ¿sí? Por decir, utilizar la palabra que nosotros utilizamos tanto, ¿no? El emergente. Ahora, esta circulación fantasmática, esta resonancia que se va a dar con los compañeros de grupo, va a terminar por formar una ilusión grupal, una especie de envoltura grupal que haría las veces de psiquis grupal, cosa que Ansié está plenamente consciente de que no existe, es decir, no hay elementos para decir que hay una psiquis grupal. Sin embargo, esto opera de esta manera en forma absolutamente inconsciente, pero necesaria a la vez. Las ansiedades de todos y los deseos de todos por superar ese momento hace que el fantasma de cada uno se ponga en juego y se dé esta circulación fantasmática donde se va a dar el proceso de interfantasmatización y una fantasía va a salir a escena, va a copar la escena, va a tomar ese momento y le va a dar forma a la sesión del grupo. ¿Sí?
Esto tiene muchísimas reminiscencias a el dispositivo clásico del psicoanálisis, entre el analista y el analizado. La diferencia, por supuesto, acá está dada en que el analista es reemplazado por el monitor y el analizado no es un analizado, sino que es un grupo de gente que se somete por propia voluntad a una situación grupal en la cual se van a dar todos estos fenómenos. Fenómenos que además, digamos, no quedan solamente en el ámbito del pensamiento, en el ámbito del inconsciente, de los imaginarios, ¿sí? Sino que esto se va a vivir de alguna manera, esto se va a sentir, esto se hace palpable, se vuelve físico. La incomodidad, el malestar o la alegría, el júbilo por que las cosas salen, etc. Esto se manifiesta a nivel del cuerpo, ¿sí? Ansiel le va a dar mucha importancia a lo corporal. Por eso también va a utilizar muchísimas herramientas del psicodrama, ¿sí? Va a ser un gran psicodramatista y va a utilizar muchas herramientas del psicodrama en su propia terapéutica, en su propia formación de terceros. Bien, tenemos por otro lado que hablar de Wilfred Bion. Bueno, es evidente, antes de pasar a Bion, claro, es evidente lo que Pichon Rivière percibe en algunos esbozos de la primera época o los primeros escritos que tienen que ver con el grupalismo. Sin embargo, acá la influencia es ambigua y es, diría yo, a la inversa. Es decir, el propio Dirancier, que visitó nuestro país a finales de los 80, invitado por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, a dar una serie de charlas, seminarios, a formar parte de supervisiones. Estuvo un par de semanas acá en el país y se quedó alucinado con el nivel que había de psicoanálisis en la Argentina, lo bien que fue tratado y lo mucho que trabajó, se fue cansadísimo de acá. Y en múltiples entrevistas que aprovecharon en la época para hacerle, él cuenta que, claro, él no llegó a conocer a Pichon Rivière, por supuesto, pero sí conoció parte de su obra porque parte de algunos de los artículos de Pichon Rivière se publicaron en francés y a los cuales él, Ansier, tuvo acceso. Y le pareció un autor interesantísimo. Se lamentó siempre de no poder haber tenido un intercambio epistolar o poder haberlo conocido, pero sin embargo él va a referirse a Pichon Rivière como un autor del cual él tomó varios elementos. Entonces acá tenemos la influencia inversa, es decir, no estamos hablando de, como decíamos, Pichon Rivière toma de George Mead tal cosa, toma de Kurt Lewin tal cosa. Acá estamos hablando de Dirancier, que va a decir, mira este psicoanalista, psicólogo social argentino, qué interesante. Y va a ser él el que tome cosas de la escuela pichoniana. Esto es un intercambio muy, muy impresionante. Además, Pichon Rivière había estado, digamos, recorriendo Europa en la década del 50, haciendo presentaciones y formando parte como expositor en diversos congresos y podríamos decir que había por lo menos un sector, digamos, muy entendido del ámbito del psicoanálisis francés que lo conocía muy bien. ¿Sí? Bien, continuemos. Entonces, si vamos a hablar de Wilfred Bion. Wilfred Bion viene de la escuela inglesa, ustedes saben, deben recordar. Es un hombre multifacético, en gran medida un genio, ¿sí? Y no estoy exagerando. Un hombre que empezó siendo profesor de escuela, que le tocó ir a la guerra, que participó en las dos grandes guerras, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, que volvió de la Primera Guerra Mundial siendo un héroe de guerra, en múltiples veces condecorado, y que de la enseñanza, de la docencia, pasó a la medicina, de la medicina se hizo cirujano. No fue un cirujano más, sino que se convirtió en uno de los mejores cirujanos del Reino Unido, y luego de allí pasó al psicoanálisis.
Y en el psicoanálisis se acopló en una primera instancia a las ideas de Melanie Klein, a ese grupo que circundaba las ideas de Melanie Klein. Esto es interesante porque nosotros lo más importante que tenemos que rescatar, no digo lo único, pero sí lo más importante que tenemos que rescatar de los postulados de Melanie Klein, es esto que va a tomar Bion y que también va a tomar Pichon-Rivière, que es la teoría de las relaciones objetales, que también va a ser muy, muy importante en Donald Winnicott, que es otro de los autores que tenemos que tratar ahora en unos minutos. Pero para entender a Bion, tenemos que decir que él empieza como psicoanalista formado de manera clásica, además. En Inglaterra no había pegado todavía esto del grupalismo. Sí había habido unos intentos de realizar terapias en comunidades por parte de algún que otro autor. Había un australiano, un sudafricano. Mismo había realizado intentos McDougall, etc., de hacer terapias de conjunto, como si fuera una especie de, digamos, de agrupación así extraña, media hippie. Sin embargo, por una cuestión técnica y una cuestión de necesidad, estando en el frente de batalla, en su vida todavía como soldado, bueno, como oficial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial él ya va condecorado y como oficial. Hay una necesidad muy grande. Los heridos que vienen del frente de la batalla vienen de una manera, digamos, que presentan grandes estigmas mentales a nivel de shock, ¿no? Están muy choqueados por lo que les ha tocado vivir. Esa situación no la pueden superar y necesitan terapia urgente. Ahora, hay un grupo de médicos que cuenta además con especialistas en salud mental. Bion uno de ellos, Rickman otro, y muchos otros que lo acompañaban, que forman todo, digamos, un segmento en las barracas donde dan apoyo a estos soldados que vienen de frente. Ahora, el número era tan amplio y el tiempo tan poco que se les ocurre una idea genial en ese momento. Y si los atendemos en grupos. Y ahí nace, de alguna manera, lo que Bion va a desarrollar acerca de sus experiencias grupales con el psicoanálisis, que es trabajar con grupos. Grupos generalmente pequeños, acotados y sin líderes. Es decir, son grupos exentos de liderazgo. Son grupos donde tratan de poner en una misma situación, pensemos en lo que nosotros denominamos horizontalidad en psicología social, ¿para qué? Para que gente que tiene problemas muy similares y que puedan compartir entre ellos sus inquietudes, sus miedos, sus experiencias en definitiva, puedan tener un ámbito en el cual puedan charlarlo, con un profesional haciendo las veces de coordinador o guía del grupo, pero sin establecer un liderazgo definitivo, y donde los grupos, digamos, se les permite desarrollarse libremente y poder hablar de aquello que sufren y están padeciendo. Así es como empiezan las experiencias de grupo con Wilfred Bion. Bion va a desarrollar a raíz de sus estudios, después de estudiar muchísimo a los grupos, y es un gran psicoanalista que ha aportado muchísimas cosas, ha dejado todo un legado de discípulos impresionantes. Va a decir que esto que él llama el efecto grupo, va a decir, cuando vos juntás 4 o 5 personas, ya en ese momento se da un efecto que él denomina efecto grupo. Este efecto grupo se da en una especie de moneda de dos caras, ¿no? Que por un lado tiene el equipo de trabajo o el equipo de tareas, ¿sí? Que es lo que Pichon-Rivière también denomina casi del mismo modo, porque él se refiere, Pichon-Rivière, a que hay dos instancias, ¿no? Una que es manifiesta, que es plenamente consciente, que es objetiva, donde nosotros nos proponemos hacer una tarea y que la tarea además nos guía en nuestro qué hacer. Y por otro lado, hay un ámbito que se contrapone a eso que está manifiesto, que denomina Pichon-Rivière latente. Bueno, en el caso de Bion, él nos habla de
grupo de trabajo o grupo de tareas y un grupo de supuestos básicos. El grupo de tareas, evidentemente, se da en el ámbito de lo observable, de lo objetivamente observable y alcanzable en cuanto a logros, y el grupo de supuestos básicos está absolutamente dominado por el inconsciente y por diversas imagos que se remiten a la imago paterna del padre terrible, porque vamos a ver que los ejemplos que da Bion están muy relacionados con eso. Entonces va a desarrollar estos supuestos básicos que él menciona, que son estos tres que nosotros ya conocemos, de dependencia, de ataque y fuga y de emparejamiento. Ahora, con esto lo que logra poner en claro Bion a través de sus experiencias es que el grupo, cuando se enfrenta a estas ansiedades básicas, a estos miedos iniciales, donde digamos los niveles de ansiedad son muy altos, se da esta situación crítica, que es inconsciente, pero es crítica, y la manera de encarar eso, la manera de hacerse cargo, de abordar esa situación de tanta ansiedad y de tantos miedos, es a través de estas tres formas de escapar, ¿sí? Que son a través de la dependencia, a través del ataque y fuga y a través del emparejamiento. Esto es muy interesante porque, digamos, aquello que nosotros podemos observar en lo superficial, en la superficie, en lo que está visible, en realidad, claro, está repleto de otras cosas que tienen que ver con los miedos, con las fantasías, con las angustias, etcétera, que tienen que ver con esos supuestos básicos. Que él va a decir, son una especie de ordenadores mentales, digamos, están en nuestra cabeza como si fueran ideas que están muy relacionadas con la imago paterna es algo que uno arrastra de su más tierna infancia, entonces de alguna manera estamos inconscientemente haciendo, digamos, trayendo de nuestro sótano personal, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra infancia y la estamos reviviendo en el momento, es decir, acá se dan situaciones de proyección, de transferencia. El propio Pichon Rivière también va a hablar de esto, pero hasta el hartazgo, ¿sí? Y algo muy llamativo. En el caso de Didier Ansié habíamos dicho, ¿no?, que Ansié se sentía de alguna manera influenciado por ciertas partes, al menos lo que él pudo conocer, aunque sea poco, pero lo que poco que pudo conocer de Pichon Rivière, a él lo influenció. Ahora estamos hablando ahora de Bion y Pichon Rivière. Sabemos, hay mucha gente que se ha dedicado a investigarlo, etcétera. Sabemos que no hay realmente una conexión que podamos establecer en forma directa entre ambos. No intercambiaron, no dialogaron entre ellos, el trabajo de uno y de otro se desarrolló en distintos momentos, en distintas etapas y a la distancia, es decir, sin embargo encontramos cosas, similitudes, que son esas concomitancias, esas convergencias que yo les hablaba al principio, que es lo interesante de ver en una articulación, justamente. Ahora, esta situación grupal fantaseada que se da al inicio de un grupo, como plantea Bion, también esto se da en Pichon Rivière. Por eso Pichon Rivière nos va a hablar de lo manifiesto y de lo latente. Y aquello que está latente lo va a describir perfectamente en su teoría de los vectores del cono invertido, donde cada uno de los vectores va a hacer alusión de algún pasaje en la vida grupal o el clima grupal de ese grupo en particular, de ese dispositivo que es el grupo operativo. Tengamos en cuenta que el que claramente diseña un dispositivo especial, en este caso es Pichon Rivière, porque el grupo operativo es un dispositivo hecho a medida, digamos, y que los demás autores que estamos viendo tenían una forma de trabajar, una metodología y un encuadre. Sin embargo, sus dispositivos son un poco más laxos, es decir, no son tan visibles, tan notorios como el grupo operativo. Y por eso el grupo operativo es una herramienta tan útil que se usa casi en todas partes donde se lleve a cabo sesiones de grupo
aunque no sean de raíz digamos, de psicología social pichoniana. Incluso hay muchos profesionales que trabajan con grupos, pero que no han sido formados en las ideas de Pichon Rivière, pero sin embargo utilizan como herramienta el grupo operativo. Ese es el gran aporte de Pichon Rivière. Les decía entonces que hay, por ejemplo, Wilfred Bion decía que cuando él juntaba a la gente para formar estos grupos, grupos acotados, sin ningún tipo de liderazgo, él decía que la gente enseguida se formaba ahí una especie de química donde algunos entendían más, otros entendían menos. Esto él lo denominó carga de valencia. ¿Por qué carga de valencia? Porque lo toma justamente de la química y lo busca trasladarlo a las ciencias sociales, a las ciencias psicológicas. Entonces nos va a decir, distintos elementos del grupo pueden intercambiar entre sí y generarse ahí una especie de alquimia muy especial que él denomina carga de valencia. Esta carga de valencia puede ser positiva, la carga, o negativa. Evidentemente, si la carga es positiva, las cosas van mucho mejor. Si la carga es negativa, hay choque, hay ruptura. Bueno, esto lo vemos perfectamente en la teoría de los vectores del cono invertido con el vector de Latelet, que desarrolla Pichon Rivière y que había tomado ya de los trabajos psicodramáticos de Jacobo Levi Moreno. Ahora, claro, la Latelet de Moreno es una Latelet ¿no? que él llega a describir hasta de dimensiones cósmicas, ¿no? Dice en algún momento, lo dice literalmente, ¿no? Es una especie de demostración de amor, es algo muy complejo en Jacobo Levi Moreno. No hay que creer tampoco que Pichon Rivière lo toma así tal cual y dice, bueno, listo, me sirve. No, lo toma porque él cree que es algo muy importante, pero lo modifica. Lo modifica porque para cuestiones técnicas y cuestiones de uso específico, para una psicología social que pretenda ser concreta y buscar además, digamos, un cambio y aportar lo necesario para llegar a un cambio social, esto tiene que ser concreto, realizable, comprensible y aprehensible. Entonces, él modifica la tele y la hace, digamos, la relaciona mucho más con los procesos transferenciales, cosa que Moreno ya había hecho, pero lo hace mucho más acotado al ámbito del dispositivo de grupo operativo, apelando a lo que ya conocemos sobre fenómenos proyectivos o fenómenos transferenciales en psicoanálisis. Por eso es tan interesante, ¿sí? Que tele positiva, tele negativa, que es esta predisposición para poder trabajar con el otro en aras de realizar la tarea, podemos ver esta concomitancia en Bion con el tema de la carga de valencia. Ahora, el otro autor inglés de la escuela inglesa que tenemos que ver es Donald Winnicott. Winnicott también fue, digamos, en sus inicios, nosotros sabemos, ¿no?, que Winnicott se forma como médico, también participa en la guerra, tiene su experiencia, se forma como médico, se especializa en pediatría, le encantan los niños, ama a los niños, aunque él mismo no tuvo hijos. Sí tuvo parejas, sí se casó, tuvo mujeres, pero por desgracias de la vida no pudo tener hijos. Sin embargo, una persona que se desvivía por los niños y trabajó, toda su obra está dedicada enteramente al psicoanálisis de niños y a la pediatría, evidentemente, es decir, a la salud infantil en general. Winnicott va a darle mucha importancia al proceso de individuación entre el lactante y la madre, es decir, bebé y madre, que es, digamos, forman esa especie al inicio como esa especie de bioma, ¿no?, que es difícil de separar, madre e hijo, de parte de los dos además, ¿sí? Del niño por una necesidad, etc., y de la madre también por un apego muy especial que tiene con su niño. Este proceso de individuación del bebé o del lactante, como él le gusta llamar, él se da cuenta que la madre es responsable de llevarlo a cabo. No puede la criatura, con pocas semanas, pocos meses de vida, iniciar un proceso de individuación por sí mismo, sino que la madre tiene que hacer distintas operaciones que la convertirán, sí o no, en una madre lo suficientemente buena. Estas operaciones, ustedes recordarán, tienen que ver con el manejo, con el sostén,
y con esto muy importante que es la presentación del mundo exterior al niño, es decir, presentarle el mundo externo. Cuando hablamos de mundo externo tenemos que recordar que Pichon Rivière, algo muy importante que aportó a la psicología social, a la psicología en general, es su denominación de mundo interno. ¿Qué quiere decir Pichon Rivière cuando habla de mundo interno? Quiere decir que nosotros, a través de nuestra experiencia, digamos, más puramente individual, pero en juego constante con lo externo, con el entorno que nos rodea, con el ámbito en el cual nosotros nos manejamos y con el que interactuamos todo el tiempo, va formando a través de la experiencia en nosotros una especie de huella, evidentemente ligada a la experiencia. Esta huella empieza a cristalizar en ciertos patrones o ciertas formas de entender las relaciones con los otros. Estas experiencias iniciales de cuando somos muy, muy niños van a quedarse con nosotros prácticamente para siempre. Son modificables, con trabajo y terapia son modificables, pero van a quedarse mayormente cristalizadas. Y son lo que nos va a permitir entender todo aquello que percibimos de afuera y traducirlo de algún modo a nivel del pensamiento, a nivel del imaginario, a nivel inconsciente, en una forma de entender el afuera, pero para nosotros adentro. Esa composición, esa construcción del afuera hacia adentro, es lo que Pichon Rivière denomina en un primer momento el mundo interno. ¿Qué es mi mundo interno? Todo aquello que yo física, psíquica y mentalmente puedo traducir de las experiencias objetivas que hay fuera de mí en ese mundo que me rodea. Y eso que yo percibo y a su vez traduzco se convierte en mi percepción interna del mundo externo. Eso es mi mundo interno. Esto sucede también en una situación grupal, con el grupo en general, con la coordinación del grupo y con cada uno de los integrantes del grupo. Es lo que nosotros denominamos MRI, mutua representación interna. Dicho sea de paso, para Bion, por ejemplo, no era necesario que haya mutua representación interna para que se den los procesos de carga de valencia. Para Pichon Rivière esto es relativo, porque esto puede darse desde la primera reunión, un rechazo incomprensible contra uno de los componentes del grupo, por ejemplo, no me gusta cómo habla, no me gusta su cara, no me gustan sus gestos, no me gusta lo que dijo, etcétera, etcétera. Es incomprensible porque en una primera instancia no me hizo nada, no sé por qué el rechazo es tan fuerte, entonces ahí puede haber un proceso transferencial o un proceso proyectivo ligado con lo transferencial, sin yo darme cuenta, y donde está presente, por supuesto, la tele. En este caso sería negativa. Bien, pero más allá de esto, sigamos con Winnicott. Winnicott, lo interesante es que él elabora una especie de interregno, digamos, entre la madre y el niño. La madre, es decir, es muy importante, el niño es muy importante, los dos son una especie hay una especie de simbiosis ahí entre madre e hijo, muy importante, pero él logra delimitar una especie de interregno entre los dos. ¿Y cómo le denomina esto? Espacio transicional. Si veníamos de la influencia de Melanie Klein, hablando de la teoría de las relaciones objetivas, es decir, qué sucede a nivel psíquico cuando nos relacionamos con las cosas, sean estas cosas físicas, sean un tercero, una tercera persona, o sea una cosa inerte, o el mundo, o una situación, o una idea, etcétera, etcétera. Nosotros nos relacionamos con cosas. La vida es un discurrir interminable de relaciones e interrelaciones. Entonces lo interesante de la teoría de las relaciones objetivas viene dado por esto, que Melanie Klein lo resuelve de una manera a través de los distintos momentos que ella plantea en este proceso de individuación del niño. Winnicott lo toma esto, lo tiene muy en cuenta, pero con el paso del tiempo se va separando lentamente de Melanie Klein. Se va separando, quiero decir, se va alejando y va haciendo una teoría propia, porque es un autor importantísimo. También yo lo considero
dentro del psicoanálisis uno de las grandes mentes y los grandes aportantes. Entonces él considera que este proceso de separación que va a dar este espacio transicional, que va a poder darle una mano, a ayudar al niño a que vaya cumpliendo su proceso de individuación y separándose objetivamente de la madre para comprender que es un ser aparte, que es un yo, se va a dar a través del juego. Y es lo que le interesa a Winnicott estudiar cuando hace psicoanálisis con niños. Los pone a jugar. Esto también lo había tomado de Klein. Lo que pasa es que Winnicott critica a Klein en este punto y va a decir que en cierta manera Klein estaba muy pendiente del juego. Y muy pendiente además no solamente del juego, sino de la interpretación, de la lectura del juego. Desde todo punto de vista, desde el primer momento en que el niño abría la caja de juguetes, qué juguete tomaba primero. Entonces había ahí algo como una situación asfixiante en cuanto a la terapia misma. Esto desde el punto de vista de Winnicott, ¿no? Los kleinianos que escuchen esto, bueno, no estarán de acuerdo. Me da absolutamente igual. Lo que sí es interesante es que Winnicott se da cuenta que el juego tiene que ser lo más libre posible, sin reglas absolutamente. Pura acción lúdica de parte del niño. Eso es lo que le interesa. Y además implementa esto del garabato, ¿sí? De hacer que el niño vaya de alguna manera expresándose a través de dibujos que va intercalando con el analista también participa en el garabateo. Esto es muy interesante. Además, los logros de Winnicott son muy palpables, ¿sí? Él se da cuenta de esto de los grandes niveles de angustia que tolera o tiene que tolerar el niño en la ausencia de su madre, el objeto transicional que tiene que adoptar para poder suplir de alguna manera la ausencia materna, y ese espacio transicional donde se va a dar lentamente este proceso de individuación, donde la figura de la madre, dicho sea de paso, es muy importante porque tiene que hacer responsablemente todas estas actividades que la convertirían en la madre lo suficientemente buena. Siempre decía Winnicott, una madre suficientemente buena no es una super madre perfecta, impresionante, no, es una madre común, corriente, con problemas, con dificultades, que se encuentra con vicisitudes que tiene que resolver, etc. Pero que sin embargo se las ingenia para poder ser sostenedora, para poder ocuparse del manejo y para poder ocuparse de mostrarle al niño y ser, digamos, quien le abra la puerta y la ventana hacia el mundo externo, indicándole o manifestándole esta presentación del mundo exterior. Bueno, ya para cerrar, entonces es muy interesante que nosotros nos demos cuenta que tanto de parte de los autores, que no son de raíz psicoanalítica, como vimos, George Smith, Kurt Lewin, como de parte de los otros autores que sí pertenecen a grandes escuelas psicoanalíticas, ¿sí? El caso de Annecy, el caso de Bion, el caso de Winnicott, el caso del propio Enrique Pichon Rivière, lo que nosotros tomamos, lo que Pichon Rivière de alguna manera en su época configuró dentro de sus conceptualizaciones y de su cuerpo teórico, es todo aquello que sirve de manera convergente, es todo aquello que en distintas ideas, distintos autores, en distintos momentos y a través de distintos métodos, ya sea a nivel de dispositivos, a nivel de encuadres o a nivel de experimentación, todos aportaron algo. Y ese algo que aportaron nos puede ser útil convergentemente, es decir, tomando algo y desechando otra cosa, desechando momentáneamente, porque tal vez más adelante eso me sirva también. Entonces esto forma parte del ECRO. Esta forma parte de ese esquema conceptual, referencial y operativo que a nosotros nos sirve como, no solamente como marco teórico y marco de experiencia, sino que también dentro de los conocimientos que nosotros podemos adquirir y alcanzar, con la práctica, con el trabajo, con la experiencia, podemos ir utilizando distintas herramientas en las cuales notamos que hay una convergencia muy interesante. Entonces, nosotros no nos vamos a dar cuenta, o no es importante que nos demos cuenta cuando, por ejemplo, estamos coordinando un grupo, o cuando estamos observando un grupo, que la observación viene antes siempre que la coordinación. Nosotros no nos vamos a dar cuenta si estamos utilizando o no
una herramienta que pertenece a George Smith o a Kurt Lewin, porque no es lo importante. Lo importante es percibir, darse cuenta que estamos utilizando determinada herramienta o haciendo determinada lectura. Después habrá tiempo para que nosotros podamos hacer esa introspección, ese insight y decir, ah, claro, yo esta lectura la hice teniendo en cuenta la teoría de Winnicott, o esta otra lectura de este grupo para medir su clima grupal, yo me basé en Kurt Lewin. Bueno, eso es interesante, darse cuenta, pero en el momento, cuando se está llevando a cabo, cuando se está formando parte de un grupo, incluso como componente del grupo, puede haber diversos momentos en que nosotros percibamos estas teorías, pero de forma vivencial, en el momento mismo, que nos esté atravesando. Y eso es lo interesante, vivirlo de esa manera y percibirlo de esa manera, sin necesariamente tener que estar haciendo constantes notas al pie, ¿no? Decir, esto es Ansié, esto es Winnicott, esto es Bion, etcétera, etcétera, porque esa no es la idea. Sin embargo, sí, la idea es que notemos esta convergencia y en términos utilitarios me refiero porque esto tiene que ser concreto, esto puede estar presente en la coordinación de un grupo, esto puede estar presente en un proyecto a realizar, en una intervención psicosocial en un determinado lugar, en el análisis institucional de una firma, una empresa, una escuela, un lugar que nos requiere que hagamos un trabajo. Esta convergencia tiene que estar, la tenemos que notar nosotros, percibirla, darnos cuenta. Después, si nos queremos sentar a hacer un trabajo, a escribirlo y a presentarlo, entonces ahí sí llega el momento en que nosotros tenemos que más fino hilar y ahí sí podemos decir, bueno, esto es según la teoría de fulano de tal o de mengano. Pero lo importante es que ustedes sientan que en el momento de ser partícipes de un grupo y en el momento de estar, por ejemplo, haciendo observaciones o incluso proyectando alguna coordinación futura, pueden ustedes darse cuenta que esto se percibe, la convergencia entre distintos conceptos de estos autores que en algunos puntos son muy cercanos, muy concomitantes, llamativamente a veces han casi pensado lo mismo con distintas palabras, y en otros puntos se distancian enormemente, casi hasta extremos de estar absolutamente disonantes. Pero bueno, esa es la propuesta de haber visto la articulación de hoy, así que espero que les haya servido. Y bueno, yo me despido, nos vemos en una próxima videoclase. Gracias a todos y chao, hasta luego.